El 3 de octubre de 2025, el visitante interestelar 3/Atlas pasa rozando a solo 0,2 unidades astronómicas de Marte. Decenas de telescopios están preparados, pero la única prueba pública surge de una señal tenue extraída de las imágenes nocturnas del cielo marciano por dos analistas independientes. Con los datos prometidos de las sondas en órbita alrededor de Marte, la NASA, la Agencia Espacial Europea, incluso China y los Emiratos Árabes Unidos guardan un silencio enigmático. El mayor encuentro cósmico desde Oumuamua se define por lo que nadie logra corroborar. ¿Atisbamos la realidad de un cometa interestelar? ¿O se nos escapa para siempre la observación más cercana hasta la fecha? Las implicaciones para la ciencia planetaria y nuestra preparación ante lo que pueda llegar después nunca han sido tan elevadas. El 3 de octubre de 2025. A menos de 0,2 unidades astronómicas, unos 29 millones de kilómetros, 3/Atlas surcó cerca de Marte. Esa proximidad, escasa según los criterios interplanetarios, situó al cometa en un alineamiento excepcional para la investigación planetaria. Jamás un objeto interestelar se había aproximado a un planeta con tal despliegue coordinado de sondas y rovers listos para el escrutinio. El Mars Reconnaissance Orbiter, el Mars Express de la ESA, el OPE de los Emiratos Árabes Unidos y el Tianwen-1 de China recibieron solicitudes urgentes de observación. Cada equipo de misión modificó sus programas, reajustó efemérides y se dispuso a registrar a un intruso proveniente de más allá del sistema solar mientras rozaba la órbita de Marte. La ocasión era efímera. En su punto más próximo, 3/Atlas se desplazaba por el firmamento marciano a una velocidad que ningún cometa habitual podría igualar. La configuración era implacable. Una ventana angosta, apenas unos días, y un objetivo que se alejaba veloz hacia el resplandor solar. Para los científicos planetarios, el potencial era evidente. Imágenes de alta resolución desde órbita podrían desvelar la composición de la coma, tal vez discernir fragmentos separados. Si el núcleo empezaba a desintegrarse, los espectrómetros podrían detectar firmas químicas singulares que diferencien el hielo interestelar de los cometas nativos. Todos los instrumentos, desde rovers en superficie hasta sondas en el espacio profundo, se esforzaron al máximo. El razonamiento era directo. Una sola captura oportuna o espectro podría resolver interrogantes sobre el origen del cometa, su composición química y los mecanismos que moldean objetos de otros sistemas estelares. Lo que estaba en juego era la posibilidad de examinar una muestra intacta de material galáctico, validar hipótesis sobre la formación planetaria y evaluar de primera mano las características de un cuerpo que inició su travesía a años luz de distancia. Mientras se desarrollaba el paso, la expectación crecía. El planeta aguardaba una avalancha de información y quizás una visión nítida de lo ignoto. Una señal difusa y débil en el cielo nocturno marciano. Eso fue todo lo que la cámara Mastcam-Z del rover Perseverance capturó del 3/Atlas en las horas posteriores al acercamiento máximo. Los primeros en extraer y validar públicamente esta detección fueron Stefan Burns, geólogo y analista amateur experimentado, y Simon Estromon, reconocido en los círculos de imagen planetaria por su rigor meticuloso. Laborando por separado, obtuvieron los fotogramas crudos de Mastcam-Z del archivo público de la NASA poco después de su recepción. Su método era simple en concepto pero preciso en la práctica. Fusionaron docenas de exposiciones prolongadas, alinearon sobre el campo estelar marciano y eliminaron interferencias de forma sistemática hasta que surgió un tenue manchón luminoso en las coordenadas previstas. El resultado no es una foto impactante. Se trata de un apilado calibrado, anotado y difundido en línea, que muestra un punto menudo y algo borroso rodeado de un halo sutil. La coma, extendida y casi fundida con el fondo, coincide con la ubicación esperada para 3/Atlas según su órbita prepaso. Sin erupciones, sin aumento repentino de brillo, solo una sutil validación de que el objeto atravesó el campo visual de Perseverance justo en el momento y lugar adecuados. Burns y Estromon publicaron sus hallazgos con prudencia, destacando la debilidad marginal de la señal y la falta de rasgos estructurales visibles. Sus imágenes anotadas, subidas a X y Bluesky, incorporaban superposiciones de posiciones pronosticadas del cometa y enlaces a sus guiones de calibrado, abriendo la puerta al escrutinio colectivo. En la ciencia planetaria, una detección así trasciende el mero ejercicio técnico. Es prueba de que,
pese a restricciones y mutismo oficial, el análisis minucioso de datos abiertos puede generar frutos tangibles. El punto central tenue en el apilado de Perseverance representa la única confirmación desde superficie del tránsito de 3/diagonal Atlas. Ni un avance ni un revés, sino un ejemplo de lo que se logra cuando los datos públicos se cruzan con una curiosidad tenaz. El proceso verificable hacia la detección sutil de 3/diagonal Atlas parte de las imágenes de Mastcam Z de Perseverance, cada una con una exposición de 29 segundos bajo el cielo nocturno marciano. El 3 de octubre se registraron 36 fotogramas. El 4 de octubre, otros 40. Los analistas recuperaron los datos crudos del archivo de la NASA, emparejando cada imagen científica con su fotograma oscuro correspondiente para restar el ruido del sensor píxel por píxel. A continuación, aplicaron correcciones de campo plano mediante archivos de calibración para compensar la sensibilidad de píxeles y el polvo en las ópticas. El registro de fotogramas fue el obstáculo siguiente. Cada imagen estelar el campo se alineó frente a un catálogo estelar proyectado centrado en Marte, ajustando la orientación del rover y el lento desplazamiento del cielo marciano. Correcciones subpíxel garantizaron que incluso las estrellas más débiles coincidieran en toda la pila de imágenes. La eliminación de valores atípicos, el recorte sigma y el filtrado mediano apartaron impactos de rayos cósmicos y píxeles calientes esporádicos, al tiempo que enmascaraban cualquier residuo de artefactos. Con el conjunto limpio y alineado a disposición, los expertos apilaron las tomas mediante métodos de mediana y media para optimizar la relación señal-ruido. Se modeló y restó el fondo celeste, desvelando fuentes apenas por encima del umbral de detección. La pila final generó un punto tenue y algo difuso en las coordenadas pronosticadas para 3/diagonal las, coincidente con los datos previos al sobrevuelo dentro del error astrométrico. La extracción fotométrica validó el brillo de la señal, que superaba el nivel de ruido de la pila con un margen estadísticamente relevante. La detección cumplió el umbral estándar de relación señal-ruido y se confirmó de forma independiente con guiones de código abierto, publicando todos los pasos de calibración y archivos de parámetros para su reproducción. El procedimiento, transparente y replicable, se concibió para resistir el escrutinio y reducir al mínimo el peligro de confundir ruido con señal. Los rumores corrieron más deprisa que los datos. En cuanto las señales débiles de la Mastcam Z de Perseverance empezaron a difundirse, surgieron afirmaciones sobre rastros más luminosos y nítidos en otras fotos del rover. El más extendido, una línea fina como una navaja en un fotograma NavCam de Perseverance del 3 de octubre, se presentó como evidencia de un visitante interestelar detectable a simple vista. En pocas horas, foros planetarios se inundaron de capturas anotadas y debates especulativos. Pero las cifras no cuadraban. En Planetary Society, la geóloga planetaria Emily, experta en verificaciones forenses de efemérides, procesó las coordenadas con JPL Horizons. La trayectoria y el momento del rastro concordaban con Phobos, la luna interior de Marte, a menos de una fracción de grado. Su velocidad, dirección y alargamiento aparente encajaban con el arco nocturno previsto de Phobos en una exposición NavCam prolongada. El fallo se propagó velozmente. El rastro viral no era 3/diagonal o Oumuamua, sino un satélite conocido en movimiento. Una segunda oleada de entusiasmo se centró en un fotograma Mastcam Z del 2 de octubre, un rastro brillante y veloz que aparentaba desafiar toda lógica. Analistas aficionados calcularon su velocidad angular y la contrastaron con el movimiento celeste esperado de 3/diagonal las. El veredicto fue evidente. El rastro atravesó el campo en menos de un segundo, al menos 10 veces más rápido que la velocidad pronosticada del cometa. El perfil de brillo en movimiento apuntaba a un objeto cercano o un defecto del sensor, no a un cometa interestelar a 30 millones de kilómetros. En Planetary Society, Emily y otros compartieron superposiciones lado a lado que evidenciaban las discrepancias en velocidad y trayectoria proyectada. La mayoría de observadores comunitarios asumieron estos análisis, redirigiendo la atención al señal tenue aguardada en las pilas calibradas. El incidente impartió una enseñanza clara. En la ciencia planetaria, cada rastro exige una revisión, coincidencias efemérides, controles de velocidad y cribado de artefactos antes de que la especulación arraigue. Las herramientas son accesibles, el método diáfano, y la comunidad, al activarse,
puede desmontar un bulo con la misma celeridad con que se expande. Los orbitadores marcianos aguardaban en posición. El Mars Reconnaissance Orbiter, con su cámara HiRISE, podía en principio ofrecer las imágenes más precisas jamás captadas de un objeto interestelar desde otro planeta. Su campo estrecho y alta sensibilidad convertían cada toma en una apuesta por un apuntado y temporización exactos. La Mars Express de la ESA, con sus imágenes multiespectrales y el espectrómetro Omega, aportaba una ventaja distinta, barridos amplios en busca de gases volátiles y huellas composicionales en la coma. El Trace Gas Orbiter, con Nomadic Axis, estaba preparado para obtener tanto imágenes como espectros de alta resolución, rastreando firmas químicas que diferenciaran 3/Atlas de cualquier cometa local. El OPE de los Emiratos Árabes Unidos y el Tianwen-1 de China ampliaban la vigilancia, cada uno con monitoreo de gran angular y datos espectrales potenciales. La promesa técnica era tangible. Los orbitadores tenían la perspectiva ideal para observar 3/Atlas en su acercamiento mínimo, a diferencia de cualquier telescopio en o cerca de la Tierra, ahora obstaculizado por la geometría solar. En principio, HiRISE podía desentrañar la estructura de la coma o detectar fragmentos si el cometa se desintegraba. Omega y Nomad, optimizados para detectar gases tenues, podrían registrar moléculas desconocidas o isótopos raros, brindando la oportunidad suprema de un avance composicional. Cada equipo instrumental ajustó sus configuraciones para elevar al máximo la relación señal-ruido, equilibrando tiempo de exposición, compresión a bordo y el riesgo de saturar detectores o perder el blanco por completo. Nada de imágenes crudas. Hasta el 7 de octubre, ni un solo fotograma de alta resolución o espectro de cualquier orbitador marciano ha llegado a los archivos públicos. Vistas rápidas rutinarias, ruedas de prensa e incluso miniaturas crudas siguen bajo embargo o retrasadas por cuellos de botella en el procesamiento. El mutismo no obedece a falta de empeño u observación. Es fruto de políticas de embargo, calibraciones en los retrasos acumulados, esta vez agravados por un cierre parcial del gobierno. El mundo aguarda, consciente de que los datos más concluyentes podrían ya estar disponibles, pero retenidos tras revisiones institucionales. Dirigir una nave espacial hacia un objetivo en movimiento a millones de kilómetros es un arte de riesgos medidos. Las efemérides de 3/Atlas, su posición estimada en el cielo marciano, se actualizaban a diario, a veces cada hora, conforme las observaciones recientes ajustaban la órbita del cometa. Cada expedición dependía de estas estimaciones en evolución para organizar sus secuencias de capturas, aunque el procedimiento estaba lejos de ser automático. Sondas como Mars Reconnaissance Orbiter y Mars Express debían girar desde sus objetivos habituales, frecuentemente varios grados, sin retroalimentación inmediata que asegurara que apuntaban al sector correcto del firmamento. Los equipos de instrumentos configuraban las exposiciones en modo de lazo abierto, lo que implicaba que cada fotografía era un tiro a ciegas. Apuntar, disparar y cruzarse de dedos. El astro debía atravesar el campo visual durante el intervalo previsto. La programación de la red de espacio profundo añadía otra capa de vulnerabilidad. Toda transmisión desde Marte es una pugna. Datos científicos de diversas misiones, telemetría rutinaria y órdenes urgentes disputan un ancho de banda escaso. Aun si una secuencia se realizaba a la perfección, las imágenes crudas podían permanecer en la memoria de a bordo durante horas o días, relegadas por envíos prioritarios o postergadas por la disponibilidad de estaciones terrestres. Un lapso fallido o un leve desfase en las efemérides podía marcar la frontera entre un hallazgo histórico y un fotograma vacío. La verdad es cruda, sin seguimiento en tiempo real, sin oportunidades de corrección y sin medio para validar el triunfo hasta que los datos regresen a la Tierra. Estas limitaciones no surgen de fallos en la planificación o la tecnología. Representan los confines reales de las operaciones en el espacio profundo, donde cada observación es un equilibrio precario. Prever, orientar y aguardar la recepción. El filo entre el acierto y el fallo forma parte inherente del método. Para 3/Atlas, el planeta contiene el aliento no por ocultamiento, sino porque los engranajes de la vigilancia interplanetaria son tan inexorables como el universo mismo. La geometría solar traza una barrera inflexible. Con el avance de octubre, 3/Atlas se aproxima a la conjunción superior los días 21 y 22 de octubre, quedando casi alineado detrás del Sol desde la perspectiva terrestre.
En la segunda semana de octubre, la elongación se reduce por debajo de los umbrales seguros para cualquier telescopio. El oscurecimiento no es una directriz. Es pura mecánica orbital. Desde mediados de octubre hasta principios de diciembre, todos los observatorios terrestres y la mayoría de los espaciales deben cesar operaciones. El perihelio, el instante de máxima cercanía al Sol, ocurre los 29 y 30 de octubre, en pleno centro de esta cegadora luminosidad. La etapa más dinámica del cometa, con posibles erupciones o desintegraciones, se desarrolla mientras la Tierra permanece a oscuras. Por otro lado, el mutismo de los grupos de sondas marcianas no indica tapujos, sino rutina. Los equipos de imagen y calibración en JPL afrontan un vía crucis. Cada fotograma crudo requiere inspección por impactos de rayos cósmicos, píxeles defectuosos y desviaciones sutiles de registro, amplificadas al perseguir un blanco tenue y veloz. Los flujos de trabajo estándar, adaptados a paisajes marcianos lentos, colapsan cuando el objeto surca el cielo a decenas de kilómetros por segundo. Un desajuste menor en el apilado o un artefacto pasado por alto puede generar un espejismo, un fragmento ilusorio o anular un avistamiento genuino. La ecuación es evidente. Difundir un fotograma sin calibrar arriesga a avivar otro bulo viral. Esperar un escrutinio exhaustivo invita a reproches por lentitud. Embargos internos, atascos en calibraciones y el cierre gubernamental superpuesto agravan el cuello de botella. De momento, el mundo permanece en vilo, no por un encubrimiento, sino por pruebas que resistan el análisis. Solo así la siguiente imagen cobrará veracidad. La hipótesis laboral se mantiene. 3I/Atlas es un cometa interestelar natural, abundante en dióxido de carbono, con rastros débiles o ausentes de dicarbono, el marcador típico de la coma verde en la mayoría de los cometas del sistema solar. Informes preliminares sugieren una composición volátil y, en ciertos espectros, un posible exceso de metales como el níquel, pero no ha emergido ningún avance composicional validado por pares. La confirmación rotunda llegará no de conjeturas, sino de espectros verificados por instrumentos o series temporales de alta relación señal-ruido que ratifiquen o desmientan el perfil de cometa natural con certeza química. Con los telescopios terrestres incomunicados hasta principios de diciembre, el foco se desplaza a los escasos recursos aún aptos para vigilar. El coronógrafo Lasco C3 de SOHO barrerá el resplandor solar hasta finales de noviembre. Su magnitud límite es brillante, V8 a 9. Así que solo una erupción repentina o un aclarado imprevisto pondría a 3I/Atlas al alcance. La nave Chus de la ESA, en ruta hacia Júpiter, podría disponer de una ventana breve a inicios de noviembre para probar imágenes de campo profundo. El triunfo dependerá de la alineación, la agenda y si el brillo menguante del cometa permanece accesible a sus aparatos. No hay anuncio público ni fecha de divulgación. El panorama temporal es nítido. Estate atento a las imágenes de SOHO C3 entre finales de octubre y finales de noviembre. Sigue los canales de la ESA y Chus por posibles apariciones. Resultados de finales de noviembre. Hacia finales de noviembre o principios de diciembre, los telescopios terrestres recuperarán el contacto, con los grandes observatorios y aficionados expertos listos para detectar de nuevo el cometa siempre que su brillo lo permita. El umbral para la verificación está establecido. Solo pruebas directas respaldadas por instrumentos, como líneas espectrales, imágenes de alto SNR o series temporales, resolverán la duda. La enseñanza está grabada a fuego. Sin más telescopios fuera de la Tierra, el siguiente visitante interestelar podría pasar desapercibido, oculto en un punto ciego geométrico. Hasta la fecha, la única detección pública es una imagen apilada tenue de la Mastcam Z del Perseverance, calibrada y difundida por analistas independientes. No se han hecho públicos imágenes de alta resolución ni espectros de las sondas en órbita marciana. Mientras la Tierra entra en un periodo de interrupción por la conjunción solar, los datos oficiales de la NASA, la ESA y otras agencias siguen en espera, con información esencial sobre la composición y la estructura aún inalcanzable. Hasta que aparezcan nuevas imágenes o espectros, ya sea de SOHO Chus o del reinicio del seguimiento desde la Tierra en diciembre, la prueba más sólida continúa siendo una sola señal débil. Y la interrogante sobre qué distingue a 3I/Atlas sigue sin respuesta.